Hoy contamos con la presencia del señor Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, a quien le agradecemos su presencia. También lo acompaña el señor Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática, la señora Sandra Raggio, directora general también de la Comisión Provincial por la Memoria, que están aquí presentes. Bueno, acá está la mesa de concejales de los distintos bloques políticos que integran esta comisión especial para la investigación de las causas de la catástrofe del día 2 de abril del corriente año. La mecánica de la comisión es escuchar, todas las voces, reunir la documentación pertinente al respecto. Yo le comentaba a Alejandro un poco cuál era la tónica de funcionamiento de la comisión, el reglamento de funcionamiento, los 4 ejes que esta comisión se había planteado al respecto, y ir encaminando el funcionamiento de esta comisión una vez reunidas las voces de todos hacia un dictamen final, que esta comisión obviamente tiene un plazo de 60 días. Ahí me recordaba Valeria Mendolara que creo que estamos cursando el día número 30. El viernes el día número 30, así que tenemos un mes más para seguir trabajando. Así que la idea es un poco que acá Alejandro Mosquera nos comente qué es lo que está trabajando la Comisión Provincial por la Memoria, y como siempre hacemos, que después quede abierto a que los concejales puedan manifestar sus inquietudes y te podamos hacer algunas preguntas. Para lo que quieran. ¿Damos comienzo entonces? Lo primero es darle las gracias a la Comisión por la invitación cursada a la Comisión Provincial por la Memoria. Nosotros, la primera evaluación, es importante que la Ciudad de La Plata cuente con esta comisión, en un concepto que nosotros vamos a desarrollar con la ayuda de Sandra Raggio y con Rodrigo Pomares, que es el concepto del derecho a la verdad. Entonces, ese es el que nosotros nos basamos para nuestro trabajo y nuestra colaboración, tanto aquí como con la justicia. Desde ese punto de vista es que nos parece imprescindible el funcionamiento de la comisión investigadora. Más adelante lo voy a desarrollar. Nos parecería también lo mejor que los distintos niveles estatales colaboraran entre sí, porque hay una responsabilidad estatal, más allá de los ámbitos, de construir también, porque la verdad se construye, no hay una verdad dada, sino que se va construyendo, y la cooperación para nosotros es quizás el tema central. En esto del derecho a la verdad, ustedes saben que la Comisión Provincial por la Memoria tiene entre sus acciones y programas un vasto campo que no da cuenta solamente de nuestra actividad sobre los crímenes de lesa humanidad o la presentación de pruebas, sino sobre la vigencia de los derechos humanos en el presente. Eso tiene que ver con nuestra actividad sobre violencia institucional, nuestra actividad de control de los lugares de detención de las personas, los equipos nuestros que tienen que ver con la discusión sobre cómo mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires y la cantidad de propuestas que nosotros trabajamos sobre el tema. Incluso, tenemos uno de nuestros importantes programas que impacta directamente en las escuelas, que es Jóvenes sin Memoria. También nosotros a través de eso recogemos una información importante, y en el año pasado fundamos una nueva etapa, que está en una etapa fundacional todavía, que es lo que nosotros llamamos la red CPM, que es la articulación del trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria con el territorio, con distintas organizaciones. De ahí es donde nosotros podemos ir conformando opiniones, articulaciones con distintas situaciones que tienen que ver con la vigencia o no de los derechos humanos, y nuestro trabajo en ese sentido. En este marco de contexto, lo que decidimos es, ante una situación particular, lo primero que queremos decir es que después de las inundaciones, la situación que se empezó a producir de discusión de las competencias judiciales para ver quién tenía que investigar, nos pareció a nosotros, es una opinión, un sin razón. Lo que nosotros pensábamos que los distintos niveles, tanto de los tribunales penales o la investigación penal o el contencioso administrativo, y el poder judicial en su conjunto, tenía que cooperar y no someter a una situación de tensión donde, se quiera o no, empezaba a haber trabas a lo que nosotros entendemos como el derecho a la verdad, que tiene un punto en la cantidad de fallecidos, no porque nosotros, la comisión, pretenda discutir el número, no es nuestro papel,
sino nuestro papel es cooperar, ¿no es cierto?, cuando aparece, a nuestro entender, actitudes que pueden vulnerar el derecho a la verdad que tienen no solo los familiares, sino el pueblo de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la provincia de Buenos Aires. En este marco, digamos, lo primero que hicimos poner a disposición un equipo profesional que nosotros tenemos, que es básicamente el que trabaja sobre violencia institucional y la situación de encierro. Es un equipo compuesto por abogados, por psicólogos, por médicos, por una diversidad de temas que se trabajan en los sistemas de encierro. Nos parecían que tenían el expertise suficiente para poder atender una situación donde se podrían presentar familiares o testigos en el medio de una situación de angustia muy fuerte, angustia por lo vivido y angustia por a veces la dificultad que se les presentaba. Este es el trabajo que nosotros nos dimos, para alentar o por lo menos poner en claro. No somos una comisión investigadora nosotros. Nosotros trabajamos en cooperar con el derecho a la verdad, trabajamos por ese derecho y cooperar con los distintos niveles de la justicia y también de los distintos niveles estatales. Por eso nuestra colaboración en lo que nosotros podamos hacer. Esto nos puso en una actitud frente a los familiares porque, después lo vamos a ir desarrollando, veíamos una cantidad de situaciones. Primero, la ciudad llena de relatos, por supuesto. Y cualquier situación de análisis de la realidad necesitaba pasar por el entramado de esas realidades, o sea, de un relato que se construye como memoria de lo que ocurrió, pero también desde el punto de vista de los elementos de prueba que nosotros queríamos cooperar con los familiares y con la justicia, había que pasarlos por un análisis. Seguramente a ustedes, a cada uno de ustedes y a la comisión en tal y a cualquier organismo del Estado le ha pasado eso, de tener que tratar de analizar el contexto donde los relatos se están desarrollando. Ese punto nos llevó a diversas cuestiones. Por un lado, nosotros, recién se los comentaba a ellos previamente, tomamos una decisión que para nosotros tiene que ver con el rol nuestro y nuestra concepción. No trabajamos sobre relatar nosotros en la angustia de la gente. Eso le corresponde a las familias, le corresponde a las víctimas, le corresponde a los testigos, porque a veces en un debate tan amplio uno puede confundir sus roles. A nosotros nos tocaba colaborar y asesorar y tratar, si querían ir a justicia, acompañar a esos familiares en ese sentido, o si no querían ir a la justicia, ayudar a la justicia y a las distintas instancias estatales a develar qué es lo que había ocurrido, ayudar en ese proceso. Por eso no habrán escuchado de nosotros, ni van a escuchar tampoco, relatos sobre las angustias, sobre casos concretos donde esté la angustia del relato de lo que pasó en la inundación, sino en la derivación que tiene eso sobre el derecho a la verdad. Ese es el esquema que nos propusimos de trabajo. Ahí el primer elemento que tenemos que decir de nuestra, tanto de algunos familiares que vinieron, no todos los familiares que nosotros trabajamos o testigos, tienen que ver con que no estén en la lista oficial, ¿no es cierto? No es esa la discusión en que tratamos, sino la cooperación con cada una de las personas. Ahora, de ese análisis, más el análisis de nuestro contacto con la justicia en todo este tiempo, seguramente por las presencias que me comentaban que ya hubo acá, ustedes también lo deben haber analizado porque la justicia ya tiene elementos de prueba o por lo menos indicios suficientes para analizar irregularidades en el sentido de cómo se trabajó el tema de los fallecidos. En este sentido nosotros no compartimos la idea de discutir la cantidad, el número. No decimos que no es importante el número, porque es parte del derecho a la verdad, no era nuestra función ese punto. Y en estas irregularidades nosotros vimos desde situaciones que tienen que ver con los certificados de función, que es la que más se popularizó porque estuvo en el debate público, que no hace solamente a las causas, ¿no es cierto?, a la causa desencadenante, sino también a veces a que no estaba exactamente la fecha, o la fecha no era exactamente la correcta, una serie de situaciones que rodeaban los certificados. ¿Cuál es nuestra experiencia? Se lo queremos decir. Nosotros, el hecho de la discusión del hecho desencadenante, que es el problema de si en un certificado está la causa es traumática, o sea, es por sumersión, o la inundación fue un desencadenante. Nosotros tenemos un debate de años con el Servicio Penitenciario Provincial
porque también tiene que ver con el registro en cárceles. Hay una práctica que tiene que ver donde muchas veces los fallecimientos y las muertes no quedan claras las causas. Te lo explico porque era nuestra experiencia y por qué mirábamos allí. Cuando nosotros vamos a una unidad y en el control que hacemos de esos, aparecen fallecidos que son dentro de la propia unidad. Dentro de la propia unidad el fallecimiento puede ser elaborado y registrado por el servicio penitenciario como una muerte traumática o como una muerte no traumática. Pero además de eso, cuando un fallecido muere en un hospital, el servicio penitenciario no lo registraba. ¿Qué era lo que no aparecía en esos certificados? Justamente la causa desencadenante, o sea, que una persona puede entrar con una patología a una unidad, ¿no es cierto?, y ser la patología de base, pero el hecho desencadenante de que eso sea fallecimiento no era solamente la causa originaria, o sea, la patología originaria, sino la virulencia del hecho desencadenante, que podría ser una golpiza, ¿no es cierto? Entonces, hay una cantidad de situaciones que eso que nosotros vimos en las prácticas acá, cuando se dio, tiene un antecedente bastante similar en prácticas reiteradas que se dan. Y es parte de la discusión de cómo se registran esas situaciones. Ustedes dirán, ¿para qué sirve en nuestro caso? Yo sé que está más claro para acá, pero en todo caso sirve en muchos sentidos. Sirve en el sentido de la reparación, sirve en el sentido del derecho a la verdad, pero significa también la posibilidad de tener políticas públicas adecuadas, tener los elementos claros, que haya transparencia y un registro adecuado, permite a uno intervenir desde las políticas públicas adecuadamente. Si no tiene ese registro, es muy difícil tenerlo en cuenta. Entonces, el primer elemento que vimos nosotros es una práctica que tenía que ver con ese grado de situación, o sea, con una forma de los certificados que merece, por un lado, una investigación que tiene que ver con el reproche legal a quien lo haya llevado a cabo, y tiene que ver con otra cosa, que es poder determinar certeramente, o por lo menos más certeramente, la cantidad de fallecidos. ¿Y quiénes son los fallecidos? Y las responsabilidades frente a eso. En ese sentido, nos parece, y lo queremos decir así, que el gobierno provincial tuvo una actitud como suave, errónea, desde el punto de vista de tratar de fijar una cifra, ¿no es cierto? Nosotros creemos que fue un tremendo error. Segunda situación, que se habló siempre en una primera etapa de una lista de fallecidos y una lista de fallecidos por otras causas, un número de 37, una famosa lista de 37 que nosotros no la conseguimos en ningún lugar reclamándola al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al fiscal Condomí, tratamos de recogerla, a ver qué era lo que pasaba con esa lista de 37. Llegamos al punto de no saber si existe esa lista de 37 porque no tuvimos punto de referencia para poder comparar. Más aún, después ya quedó ahora fuera de situación, porque lo que estamos hablando todo es sobre la cantidad de fallecidos a partir de los certificados de función y los secuestros de documentación que hizo el juez Arias. Y que ya hay un reconocimiento también del gobierno de la provincia en tal sentido, de cuál es el universo donde mirar. En ese caso, nuestra primera opinión sobre cómo seguir avanzando en el derecho a la verdad tiene que ver con lo que nosotros llamamos las muertes dudosas, que no es tan difícil establecer por todos los niveles estatales. Digamos, uno podría tener todo el registro en dos miradas, nos parece a nosotros, uno que tiene que ver con la justicia, con el secuestro de la documentación, con la visión, con el papel que tienen, pero a nosotros nos parece que está ausente el Ministerio de Salud, que tendría que estar presente también para, en un cruce, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud de la provincia, estoy hablando porque lo estoy hablando regionalmente en este caso, para poder producir ahí, desde una mirada que no es la mirada policial sobre el problema, sino una mirada más de integración estatal, cuál es el universo. Y dentro de eso, los dudosos, que no es tan difícil, porque todo el mundo lo ha referenciado, los muertos sobre los caudales. Con lo cual, el Estado podría ahí trabajar sobre las muertes dudosas para ir a un marco de establecimiento de cuáles tienen que ver con la inundación, cuál es la inundación en la causa primordial, o sea, esto es sumersión o asfixia, y cuál es actuó como desencadenante. Como el caso que tenemos de la persona que falleció muchos días después en el hospital, que fue uno de los casos que visitó la comisión un pariente, un primo creo que era, que nos vino a dar cuenta de la situación, pero después en el certificado de función estaba claro porque el hospital actuó correctamente.
pero daba este marco para poder actuar. Ese es el primer caso que nosotros ponemos, que nos parece que estatalmente se puede dar una respuesta. La segunda situación que planteamos es, más allá de que ha habido una cantidad de campañas importantes de documentación, el problema es determinar si dentro de las comunidades extranjeras que viven en nuestro país y en la zona, mejor dicho, hay indocumentados, o sea, gente que no esté reclamando en esa situación. Lo dejamos como otro punto, muertes dudosas e indocumentados como una cuestión. Ahora, ¿qué nos parece de nuestra experiencia, lo que nosotros hicimos directamente y mirando a las otras instituciones estatales? El Estado tiene que tener, a nuestra impresión, una acción proactiva de ir a buscar. La idea de esperar que vengan las familias es bastante difícil. Uno lucha en todas las cuestiones que se hicieron en estos días, que hubo visitas casa por casa, acciones de distintos lugares institucionales, nosotros lo detectamos por lo menos, no sé si ustedes compartirán, pero todavía cierta preocupación, cierto miedo, cierta desconfianza que no permite. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de acción estatal no estamos solo discutiendo, después lo puedo desarrollar un poquito, la cantidad de fallecidos, sino las situaciones de vulneración de derechos humanos producidas por responsabilidades estatales ligados a la inundación. Después lo desarrollo muy chiquito eso, no los quiero hablar demasiado. Entonces, ahí hay una acción proactiva que nosotros entendemos, y lo volvemos a reiterar, que nos parece que el Ministerio de Salud y la Justicia podrían tener, además de cooperar también con el Estado municipal, para que sea concurrente y se pueda tener una visión un poco más integral, y no que cada segmento estatal tenga como un diagnóstico propio, sino construir un diagnóstico lo más interrelacionado que podamos. Después, en la cuestión de, que yo le decía antes, de las prácticas ilegales, hay una parte que nos preocupó mucho a nosotros, que tiene que ver con el derecho a la verdad, que es el tema de ciertas limitaciones que se pusieron en la investigación. Por ejemplo, que no permitir que el juez Arias entre a la morgue, para nosotros constituye un elemento de ciertos muros que se levantan para no poder acceder a la información. En cualquier situación, sea de catástrofe o sea de situación normal, para nosotros, que es una institución que controla los organismos del Estado y los derechos humanos, el problema de la transparencia en la información casi es un dato clave. Es muy difícil trabajar si uno no tiene la transparencia necesaria en ese sentido. Entonces las estadísticas, el entrar, el tener disposición a los informes que corresponden, es casi una calidad de la posibilidad de un trabajo serio que nosotros tengamos. Entonces cualquier limitación, sea un organismo de control o sea en este caso a un juez, además de la caracterización como una actividad delictiva, frenar la decisión de un juez de entrar a un lugar, nos parece también como un muro de falta de transparencia y sobre todo en ese momento que se discutía. Para nosotros, en la discusión de competencia, yo le decía antes, se podía investigar delitos penales que se hubieran cometido, como también todo lo que tiene con lo contencioso administrativo. Se lo dijimos a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, los trasladamos también a la Corte, hicimos nosotros una serie de cuestiones, además de lo que ustedes conocerán más, que son nuestras declaraciones públicas, una suerte de discusión con distintos poderes del Estado para tratar de sobreponer, de superar esa situación y que hubiera cooperación y no palos en la rueda. En la situación de violación de los derechos humanos, no solamente ahora pensado como los fallecidos, hay otro elemento que para nosotros es importante, el derecho a la verdad, que estamos intentando, vamos a ver cómo lo podemos seguir, una mesa de trabajo donde invitamos a los concejales, invitamos a senadores y diputados, para tratar de encontrar un lugar sobre la discusión de algunos datos duros que tienen que ver con esa cuestión. Y tratar de ayudar en lo que para nosotros es necesario, de articulación entre esta comisión investigadora, el papel que están jugando distintas comisiones del Senado y la comisión investigadora de diputados. Lo que nos parecería, es una opinión que quizás no sea realizable o parece utópica, pero nos parecería en realidad que tendrían que cooperar todas las instancias. Sobre las violaciones de derechos humanos, entonces ya no entendía solo como los fallecidos o las situaciones que tienen que ver en relación a estas cuestiones. Nosotros estamos en nuestra línea de trabajo, lo que estamos nosotros trabajando también en esa mesa de trabajo, o por lo menos propusimos esto a concejales y a legisladores provinciales,
es trabajar sobre 3 momentos para analizar la cuestión. Uno, el previo, que ustedes yo sé que lo están analizando, o sea, qué obras, qué no obras se hicieron, cuáles eran las medidas, qué estaba hecho, qué faltaba hacer, cuáles eran esa situación. Uno, el momento, y acá nosotros somos críticos del papel estatal en el momento de la inundación. De todo lo que nosotros hemos recogido, hay una situación de ausencia estatal bastante marcada. Y esto lo estamos diciendo en los 3 niveles, para nosotros, en nuestra opinión, o sea, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. El momento mismo demostró una situación, digamos, no se estaba a la altura. Uno puede discutir el hecho climático y la magnitud del hecho climático. En nuestra opinión, lo que es incierto es la magnitud, no la cantidad, no el hecho climático. Entonces hay que estar preparado para esas circunstancias y el Estado se tiene que, a nuestro entender, se tiene que hacer cargo de esa preparación. No es nuestra intención, lo voy a decir así graciosamente, convertirlos en meteorólogos. Lo que nosotros trabajamos es la idea de que el Estado tiene que estar preparado para lo que el cambio climático no es un hecho, sino un proceso. Y entonces uno tiene que ir subiendo la capacidad estatal de poder responder. Uno podría a partir de eso discutir la magnitud, pero para nosotros el hecho a partir en lo previo es justamente la capacidad previa para dotarse de una parte de esa situación. Ustedes discutirán cuál es. En el momento ya lo dijimos. Y otro elemento es el post. La post, nosotros ahí creemos mucho en la solidaridad, pero creemos mucho en el Estado. Esa es la concepción nuestra. O sea, nos parece enormemente saludable la cantidad de solidaridad que se hizo, pero nosotros creemos en el papel estatal. Entonces ahí también hay que tener una lectura que no solamente tiene que ver con la llegada de las primeras cosas, digamos los alimentos, las mantas, etcétera, sino con todo lo que deviene después de las necesidades de emergencia sanitaria, el control de enfermedades emergentes, de la atención del padecimiento psíquico, del problema de saneamiento del hábitat. Entonces, en estos 3 momentos, lo que nosotros analizamos desde nuestro rol es mirar los derechos humanos. O sea, el Estado tiene responsabilidad en esto, en las situaciones de violaciones de los derechos humanos, de que no se cumplan los derechos humanos determinadas. Son a nosotros, nuestra opinión, de la primera, aunque no es nuestra labor presentar un informe, nosotros vemos que hay responsabilidad estatal. Si hay responsabilidad estatal, uno puede discutir cuál es la composición de eso, digamos, hasta dónde, porcentaje o visiones, pero nosotros creemos que hay responsabilidad estatal. Por lo tanto, nosotros pensamos que la provincia de Buenos Aires tendría que tener una ley de reparación, no solamente subsidios, sino que tiene que haber una ley de reparación para atender a la vulneración de derechos humanos donde hay responsabilidad estatal. Ese es un problema de concepción del papel que tiene que tener el Estado en la reparación donde se encuentra la responsabilidad. Uno puede decir que la Carta Magna nuestra y la de la provincia de Buenos Aires siempre es una carta programática en el sentido de que anuncia derechos que después hay que reglamentarlos. Ese es un elemento. Pero no discutimos nosotros eso, sino discutimos en una situación concreta, una catástrofe climática, si hubo responsabilidades estatales, totales o parciales, cada uno lo verá, pero si hubo esa responsabilidad estatal que modificó las condiciones, no estamos hablando de la carta programática, no estamos hablando de la intención de las cartas magnas, estamos hablando de situaciones concretas. En ese sentido, nos parece a nosotros, en nuestra opinión, que se necesitaría una ley de reparación. Y que no, desde el punto de vista, no sería, a nuestro entender, un gasto, sino sería una inversión para la región que redundaría en recrear ciclos positivos, digamos. Esa es la visión, porque reconstruir casa, reconstruir vida, reconstruir proyectos, en realidad no es para ahorrar en ningún lugar, es para poner en marcha los proyectos de vida. Entonces nos da la impresión esa. En esa mirada estatal, nuestra propuesta es que el Estado tiene que trabajar nivelando las tremendas desigualdades que existen. Esto es, hay una parte de afectación muy importante en el casco urbano y un entrelazamiento con los que tienen más red, digamos, más red no solo porque tengan red económica, sino red cultural, más acercamiento, y otro en los sectores más de periferia. En el orden que nosotros proponemos es ir a todos, pero tomando muy en cuenta donde las catástrofes, nosotros llamamos que las catástrofes también son clasistas, afectan de una manera a unos y afectan de otra manera a otros. Entonces que hay que tener una mirada allí. ¿Qué estamos trabajando con las universidades, con la Universidad Nacional de Plata, distintas facultades, con distintas instituciones, organismos? Nosotros para
ir teniendo un mapa de esa situación. No va a ser un mapa preciso porque no es nuestro deber, ni tenemos los poderes necesarios, las facultades legales para poder hacerlo, pero podemos tener una idea global de vulneración de derechos, ya no entendido el fallecimiento, ya no entendido solo las personas dañadas, sino en las casas, las situaciones, bueno, todo lo que ustedes conocen más que nosotros. Y en ese sentido, el otro costado que nos preocupa, que tiene relación con el hábitat, porque también ahí habría que tener una reparación, no en el sentido de la ley, sino de trabajar muy ágilmente, si la provincia y el municipio, es una duda que tenemos, ustedes la podrán saldar mejor que nosotros, si hay atención para que no se transforme el POS en ninguna emergencia sanitaria, sino que se trabaje en ese sentido en forma de colaboración. Seguramente se ha avanzado en eso no lo quiero poner en duda, pero para nosotros es una de las miradas que nosotros tenemos sobre la situación de vulneración de derechos humanos, que es el problema de la emergencia sanitaria que pasa en esta cuestión. Sandra Rolo, agregar. Una cuestión vinculada con la que planteaba Alejandro, que está discutiendo con respecto a las consecuencias de la inundación y tiene que ver con los abastecimientos. El municipio particularmente tiene un dato fundamental, porque los municipios administran estimaciones, el dato de cuántos murieron, cuántos murieron es un dato de los municipios, que no hay que registrar a nadie, ni hay que, esto es parte de la... hay un universo bien claro, digamos, de cuántas muertes se produjeron. Lo que no sabemos es por qué se produjeron esas muertes, cuál fue la causa de que produjeron muertes en un periodo de tiempo que tiene que ser más amplio que el 200 de abril, digamos. Sabemos que, tenemos el caso de Chiteli, que fue un deceso que se produjo posteriormente a la causa de la inundación. En la comisión investigadora que ustedes constituyen, hay datos duros que tiene el municipio, como para poder dilucidar, para proveer a la justicia, para tener un piso real de dónde comenzamos la investigación y también para en esto del derecho a la verdad, no es solo un derecho a la verdad que tiene que ver con la sociedad, pero también tiene que ver con el Estado, con el interesado, digamos, con que se pueda construir un relato, no sé, de La Plata acerca de lo que ocurrió, que deje de lado los rumores, digamos, la cantidad de rumores que hay, que son 50, que son 60, que son 100, que son 200, que había tal, no, entonces, uno, digamos, platente, la cantidad de relatos que circulan y me parece que el que tiene que construir un relato confiable y transparente acerca de lo que ocurrió, tiene que ser el Estado en todos sus instancias. El municipio tiene datos duros, concretos, que pueden aportar claramente en la investigación, en la transparencia acerca de, por ejemplo, quiénes fueron los fallecidos. Pero además, porque la morgue del cementerio ha sido de alguna manera motivo de muchas, bueno, así como citaba el caso de que no pudo ingresar escuchar, esto genera muchísimas especulaciones, y sería bueno que la comisión investigadora ustedes puedan aportar también a esclarecer eso, digamos, ¿no? Independientemente de qué cifra, no con la intención de construir una cifra, construir otra lista, sino para poder ofrecerle a la sociedad, digamos, me parece que eso es parte también de la reparación. Porque la reparación debe ser económica, pero también hay otras dimensiones de la reparación, digamos, con respecto a lo que ocurrió durante la última dictadura militar, sabemos las múltiples dimensiones que tiene la reparación. No solo está la indemnización económica, también está la justicia, también está el reconocimiento, digamos, lo que hoy llamamos como las políticas de memoria, digamos, hay un montón de acciones reparadoras que tienen que pensarse en un sentido más integral, digamos, no solo es la indemnización económica. Pero para poder hacer una reparación, y por eso de alguna manera la comisión trata de ofrecerse y aportar alguna instancia como para poder pensar esto, digamos, hay que empezar a tener claro cuáles han sido los daños efectivamente que ocurrieron, para poder reparar la multidimensionalidad del daño, no solo es pérdida económica, que no solo es la pérdida de la vida, sino bueno, la pérdida de salud, también y también del reconocimiento que implica la catástrofe, el contexto de las desigualdades también que existen en la sociedad, digamos. Que no se da razón, también se ponen en tensión de quienes viven en determinados lugares, son lugares más críticos para este tipo de cosas, digamos, no están, no es más pobres,
que eso también para nosotros, por eso pensamos que pensar desde la perspectiva de los derechos humanos es una buena mirada, digamos, porque el Estado debe pensar en esa perspectiva, porque que garantiza los derechos del Estado y por lo tanto, digamos, pensar también en esta integralidad de los derechos, no solo el derecho a la vida, el derecho a la verdad, sino a salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, que en las catástrofes como estas, de alguna manera, se ponen en evidencia el Estado. Y en eso, digamos, hay cuestiones muy concretas para ver cómo actúa el Estado. Somos sectores estatales. El municipio, qué pasó con las medidas sanitarias, con las declaraciones, digamos, con los inspectores concretos que maneja el municipio y también los inspectores provinciales y los inspectores nacionales. Digamos. Ahí no hay mucha vuelta para poder decir que se actuó como se actuó, que recursos se puso, que o sea, no hay mucha interrogante, digamos, eso es muy concreto, digamos, qué pasó con los primeros inspectores, cómo se actuó, digamos. Nosotros, de alguna manera, en esta mesa de trabajo que habíamos planteado, algunas preguntas que formulábamos tienen que ver son preguntas que debe responder el Estado. Puede responder el Estado, tiene esa información. El Estado sabe qué hizo, qué no hizo, cuándo, cómo y por qué pudo o no pudo hacer lo que se produjo, digamos. Por eso la insistencia de pensar de la perspectiva de los derechos humanos es que el Estado se piense a sí mismo acerca de las dificultades, las limitaciones, no solo en este hecho puntual, sino lo que revela del funcionamiento del Estado en general, con todas las instancias del Estado. Entonces el Estado no como las parcelas del Estado, sino el Estado, y que lamentablemente en las comisiones investigadoras se replica ella, en la comisión investigadora de diputados, la comisión investigadora del Senado y la comisión investigadora. Está bueno que todos sientan que tienen la responsabilidad de aportar, y la justicia también aporta. Es interesante ver de qué manera se da una respuesta a la sociedad con cierta contundencia, digamos, ¿no? Por eso nuestro humilde aporte como comisión es intentar, como podemos, ver de qué manera se pueden articular, o por lo menos tratar de conectar ciertas cuestiones. La universidad está haciendo lo suyo en el proceso social, las distintas facultades están haciendo investigaciones, hay distintos mapeos, distintas formas de investigación, y que bueno, sería bueno que esto pueda dar, que no sea, digamos, una tensión entre los diferentes estados, entre los diferentes organismos, sino que realmente pueda haber una coordinación que tiene que ver con el proceso del derecho a la verdad, que para mucha gente el derecho a la verdad está como años luz, digamos, ¿no? Cuando llegan a pensar el derecho a la verdad, pero que para nosotros es constitutivo, digamos, ¿no? Bueno, no, yo agregar una cosita, simplemente un matiz de lo que venía diciendo Alejandro, que claramente, digamos, en esto de las discusiones sobre lo programático, no programático, son los derechos, fundamentalmente los económicos, sociales y culturales, una discusión internacionalmente saldada, ¿no? Por ejemplo, los organismos internacionales son los que la Argentina, como tanto las instancias provinciales y las instancias municipales también, establecen que, digamos, estamos hablando de derechos y poblaciones, tiene que ver, no se puede pensar de manera fundamental el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, son derechos integralmente, y que los estados tienen que hacer el esfuerzo hasta el máximo de sus recursos económicos disponibles, y que si no lo tienen, tienen que buscarlo en las instancias de crédito. Digo esto porque en algunos ámbitos se expresa como límite de cualquiera de estos debates, la cuestión económica, la cuestión presupuestaria. Nosotros, centralmente, creemos que gran parte de los problemas que ocurren, de lo que ocurrieron con la catástrofe, como decía Sandra, impactaron de una manera, digamos, en los sectores de clase media, e impactan de otra manera en los sectores populares pobres, que son los que habitualmente tienen menos recursos para llegar a otros niveles de demanda, como general, más al margen de las instancias burocráticas, más al margen de por deficiencias en un montón de cuestiones, y que son los que centralmente nos preocupan un límite. Hemos recibido algún comentario, como no lo registro con bastante preocupación, de, bueno, el comentario de, bueno, los sectores pobres ahora aún los encontramos mejor que como estaban antes de las inundaciones, porque recibieron la solidaridad, recibieron, los han podido reconstruir sus 4 etapas, 6 consiguieron su conexión, que antes por ahí no lo tenían, y ahora tienen comida y no comer. Esa es una visión que a nosotros realmente nos preocupa. Nosotros no creemos que ese es el estándar de derechos humanos que hay que pensar, no nos parece que sea el
dan las condiciones que están para recibir esto. No saldrá ese debate pensando en el número y en el diagnóstico que hay hasta ahora de que hay menos muertos en los sectores de los barrios pobres, y pensar que ciertamente hay que hacer un esfuerzo por creo que todos los estamentos, el municipal también tiene que poner en cómo piensa el tema de la tierra y de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que nosotros entendemos que es un desafío muy grande, pero que se instala como una necesidad de solución de fondo, ¿no? Seguir pensando que es una naturalidad, tenemos el problema de la tierra y de la vivienda en la ciudad, lo podríamos poner en la provincia, pero en este caso pensándolo desde la ciudad, y que eso es algo que no está como parte del debate en este tema. Creemos centralmente que eso tiene que ser un punto fuerte del debate y un punto fuerte de la preocupación, ¿no? Como levantar un poco el piso de ese debate, ¿no? Una inquietud. Nos parecía que también aprovechando que se pone un fondo reparador, lo que investigamos que ese fondo reparador es tratado a una impronta en la que las secretarías de Estado van a asistir a las víctimas en la posibilidad del acceso, no esperar a que las víctimas tengan en búsqueda de dar un paso adelante. El Estado que va a ofrecerles esta reparación, no que tengan que buscar las víctimas que vayan a buscarlas. Por varios motivos que también tienen que ver con las diferencias que hay entre más recursos y quienes tienen menos. Eso solamente como para contar algo. Último tema y a disposición de ustedes. Habría que fijarse también, poner como un tema en la región, todo el sistema educativo, cómo afectó a la escuela pública. Nosotros lo que detectamos en nuestro trabajo, por un lado que hubo escuelas que abrieron, pero más tuvieron que ver con la actitud de tal director, de tal docente, del barrio, de cómo la escuela pública funciona de determinada manera como un punto de referencia importante estatal. Nos da la impresión, estamos bastante convencidos de esto, no había ninguna capacitación previa que tenga que ver con las catástrofes. Y a veces se le tira a la escuela demasiadas cosas por la cabeza como ser el efector estatal que más confiabilidad tiene con la gente. Entonces se le tiran demasiadas cosas, con lo cual se perjudica en muchos lados. Pero además habría que ver todo también el tema, que esto por supuesto el municipio tiene una responsabilidad, digamos, en la ciudad, y hay una responsabilidad de dirección general de escuela. Pero pensar cuáles fueron las cantidades de horas perdidas, cuál es la situación de cada escuela, cuál es el nivel actual que se tiene en cuanto a infraestructura, pero también cuál fue el impacto en los chicos. Los maestros nos cuentan relatos de los chicos, incluso cuando dibujan y todo eso. Bueno, ahí hay un impacto directo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que antes decía Sandra de nuestra experiencia más en general con las violaciones de derechos humanos. Hay un impacto que no es registrable desde el punto de vista material, sí es registrable desde el punto de vista de cómo está construyendo su relato esas personas. Entonces yo creo que habría que poner un ojo en la atención también a la escuela pública, y lo mismo que le pedimos a Nación, que le pedimos a la provincia de Buenos Aires y que le pedimos a ustedes, es, si no hubo protocolos de actuación, concretar los protocolos de actuación, digamos, para que los efectores del Estado puedan capacitarse en torno a cómo se debe actuar. Entonces, que si todos estamos trabajando para que no se repita, una parte de eso. Y en las escuelas también repensar esas situaciones. Nosotros le decíamos al gobierno provincial y a la legislatura también, nos resultaba hasta extraño que todavía sigue, ¿no es cierto?, el principal efector estatal que estuvo cerca, más allá que no haya sido una política de la escuela pública, pero se le sigue no abriendo la discusión salarial de nuevo, lo cual hace una lectura también de cuál es el papel. Se le tira por la cabeza, pero después, cuando viene el momento de escuchar la situación, no se le escucha tanto. Entonces hay que repensar también, porque hay responsabilidades directas de los pibes que van a las escuelas. Y aquí sí se va a notar quizás todo lo que decían Sandra y Rolo sobre la situación en los barrios más carenciados que en los menos carenciados, las historias, los relatos, cómo
se pueden vivenciar y cómo los chicos pueden superar. Me parece que las escuelas tienen que prepararse también en esa reparación de derechos humanos para un trabajo que es complejo. Y acá tendría que haber una orientación también estatal dirigida en ese sentido. Bueno, no queremos, pues ya abundamos demasiado, perdónenme, a veces... No, muy bien. Bueno, vamos a abrir, finalizado la exposición de cada uno, vamos a abrir un poco a las preguntas de los concejales. Yo tengo un par, Javier. Estamos acostumbrados, tenés acostumbrados. Sí, comenzar, lógico, sí. Una breve introducción. No, está bien. La verdad que viniendo de un partido político que supuestamente representa la ultraderecha en Argentina, yo soy del PRO, y escuchando a la luz de sus exposiciones, la verdad que me siento muy satisfecho por la tarea que yo he desarrollado acá adentro, por la dirección de los pedidos que yo he hecho y todo eso, que me sacan de ese encasillamiento en el cual la política pone al PRO. En base a eso le quería hacer algunas preguntas, algunas muy puntuales y algunas que seguramente va a tener que desarrollar un poco más. Pero, ¿ustedes consideran que el incumplimiento de algunos derechos humanos previos a la inundación agravaron el post? Creo que un poco implícitamente lo dijeron, pero esa es una de las preguntas. ¿Qué hago? Como ustedes digan. ¿Respondemos ahora? ¿Quieren? ¿Cómo quieren? Sí. Uno. Tratando de ser concisos. Primero parto de que sí, con dos niveles, esta situación. Una es, nosotros creemos que, en nuestra opinión, el Estado trabaja sobre la desigualdad. ¿Qué quiero decir trabaja sobre la desigualdad? Tiene que jugar a nivelar la sociedad y generar igualdad. Esto es, hay situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con la vera de algunas situaciones, lo que decían nuestros compañeros, que estaban en hábitats que no correspondían estar. Que hay una discusión que nosotros tenemos que hacer, por lo menos la proponemos nosotros, si la reparación de esas personas que viven, por ejemplo, a la vera del Gato, la reparación es que vuelvan a vivir ahí, o trabajar para encontrar otro tipo de solución, porque si no, el hábitat previo ya es una vulneración de derechos, porque no están en condiciones de esa situación. Entonces, ahí vemos una cosa de lo previo. Ese es un ámbito, o sea, la desigualdad, cuando no se atiende al conjunto. Nosotros somos conscientes, no hay magia en la política. No crean que nosotros planteamos hechos mágicos. Planteamos una política que revierta esa situación y que se necesita trabajar con planificación y en el tiempo. La segunda cuestión es ligado a otra parte, que ya no es en términos de cierta franja, sino sí que hay que discutir las responsabilidades de las obras. Y en este caso no estoy hablando solamente del municipio, estoy hablando también de la provincia de Buenos Aires. Hay que tener una lectura sobre el punto ese. Nosotros entendemos que todo el problema de la situación de las aguas en la provincia de Buenos Aires hace años que se discute. Yo cuando era diputado, no sé, la cantidad de proyectos que había de modificación del código de agua, de las situaciones, del análisis, era muy fuerte. Entonces, es un hecho, digamos, de muchos años, cómo tratar el problema del agua y cuáles son las zonas, digamos, más dificultosas en cuanto a planicie, a la bajada, yo qué sé. A mí lo que me da la sensación que todo eso era planificable. Entonces, en base a eso, ¿qué obras constitucionalmente, digamos, estructuralmente estaban diseñadas para avanzar y no se avanzó? Entonces, ahí hay una discusión también de responsabilidad de vulneraciones previas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen una parte individual, pero tienen una parte colectiva, que es sobre la comunidad. Esto no es que esté pensado para tal o cual, está pensado para el conjunto de la comunidad. Surge de ahí un derecho cuando uno paga los impuestos, esto, lo otro, es habitante, es parte de nuestro pueblo, pague o no pague los impuestos, vive en esta cuestión y nosotros trabajamos por eso. Bueno, entonces hay también una vulneración previa. Hay que discutirla. Nosotros no tenemos, podemos tener opiniones, pero a nosotros nos gusta trabajar sobre el dato duro, sobre la responsabilidad concreta, no hacer exageraciones, sino datos, análisis concretos. Ahora sí, entonces, hay un incumplimiento previo, hay un incumplimiento en el doble sentido, desigualdad y derechos colectivos que tiene la población. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, y ahora ya con el hecho consumado en el post inundación, el día 3, 4,
¿Se podría decir que hubo abandono de personas en algunos casos? Mira, yo lo que creo, digamos que la ayuda fue desigual. No me atrevo a decir abandono de persona porque puede ser el abandono de persona, hay que probarlo en concreto de determinada caso, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de cómo llegó la ayuda, tuvo desigualdad. No llegó a todos los lados eso. Por eso nosotros creemos mucho en la solidaridad colectiva, partidaria, todo eso, pero creemos en la solidaridad estatal. El que tiene que trabajar sobre la desigualdad es el Estado. Digamos, después que... y nosotros reivindicamos la actuación de la política, ¿no? Que por el lugar que ocupamos no la rechazamos, todo lo contrario, nos parecen bien, nosotros no discutimos camisetas, no discutimos nada de eso, nos parece todo bien. Ahora lo que decimos es que garantiza la igualdad debe ser el Estado. Y lo que nos parece es que no hubo una situación, y eso generó malos humores en una parte de la población. Incluso, como dicen los chicos, en algunos lugares estaba picante la situación, no solo por todo lo que traía la inundación, sino también cómo se llegó, que no se llegó exactamente de una manera más activa. Eso también tiene que ver, y lo tomo en lo que decís, que el problema es que para actuar en situaciones previas, en la catástrofe y en el post, tiene que haber protocolos de actuación. El protocolo de actuación no es un reglamento, es la forma que el Estado cree que se deben desenvolver sus efectores. Es una planificación de cómo hacer. Entonces, si no existen, también es difícil después cumplir. Entonces, parte de lo que nosotros, por distintas vías, solicitamos al gobierno provincial, me parece que acá es, ¿cuáles eran los protocolos de actuación en todo nivel, ante una situación así? ¿Qué deberían hacer cada sector? Después, nosotros nos da la impresión, y esto lo tiro porque me olvidé, que en la situación de ayuda, en el momento, en las horas posteriores o el día posterior, sobre todo, o en los días posteriores, el Estado se policializó, digamos, para decirlo de alguna manera. La ayuda principal era policial. Todos discutían policía, gendarmería, esto, lo otro. Para nosotros, eso es una parte del Estado, ¿no? El Estado es más que esa situación. Más, creemos que algunas situaciones no merecen ser atendidas por las estructuras represivas del Estado. Tiene que ser por las estructuras, por la mano que ayuda, digamos. Todo lo que tiene que ver con lo social, todo lo que tiene que ver con la escuela, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud. Nos parecía que hubo un poco de desarrollo social. Nos parece que hubo un poco de policialización, ¿no? Se puso en el centro el de cómo llegar. Yo entiendo, porque nosotros lo preguntamos, y está claro que, bueno, todos necesitan de alguna manera para garantizar ciertas cosas. Pero si un Estado, cuando tiene que ir a ayudar, necesita que esté presente gendarmería, discutamos el Estado. Porque algo nos está pasando. Digamos, que necesitamos que vayan 2 custodias para repartir colchones. Es un tema. Yo no estoy trabajando en la ingenuidad del sistema. Digo, nos tiene que ayudar a pensar las cosas, no, sin ingenuidad de cuando hay una catástrofe, las situaciones que se presentan, no estoy diciendo que llevándole a una posición utópica el problema, pero hay un problema, ¿no es cierto? En todo policializarlo. Policializarlo no hablo solo de la policía de la provincia de Buenos Aires, hablo de todas las fuerzas de los 3 niveles, gendarmería. Exactamente. Usted habló de... Sí, no, lo que quería preguntarte es si falló el protocolo a los 3 niveles. Bueno, nosotros no tenemos policía, pero como nombraste, en general se utilizó la fuerza de la provincia, pero bueno, ha fallado. Y otro tema... Están incluidos también los bomberos, por ejemplo. Exacto. Creo que desde la comisión no estuvieron de acuerdo cuando se cortó la ayuda. ¿Cómo lo viste? Hay 2 cosas. Nosotros no estuvimos de acuerdo que se levantara el comité de crisis a nivel provincial y que se reclamara una ayuda. Lo leímos en coordenadas políticas. No nos pareció que tenía que ver con la inundación. Las coordenadas políticas es bajemos el tema. Y yo creo que es un error bajar el tema. Lo que tiene que hacer el Estado es asumirlo el tema. La otra situación, además del comité de crisis, uno podría discutir cómo está integrado el comité de crisis y dónde está el centro del dispositivo. Bueno, eso es otra cuestión. Respecto a los protocolos, nosotros lo que estamos reclamando es que los queremos ver para estudiarlos, por esta cuestión de cómo somos nosotros, que estudiamos todo en detalle, por eso. Porque nos da la impresión que lo que faltan son los protocolos, no que estamos discutiendo sobre
protocolos que no fueron llevados exactamente a cabo, y entonces hay una falla humana. Nos da la impresión que hay una falla estructural estatal. Entonces hay que atender al problema estructural, que es, si no estaban los protocolos, o si eran viejos, o si los protocolos no atendían a situaciones de catástrofe climática de esta dimensión, bueno, estudiémoslo porque el problema de las aguas vino para quedarse, no vino para irse. Entonces, ¿qué decimos? Digamos, más allá de decir, a ver quién es el responsable del protocolo, nosotros decimos, si no lo hubo, o si están viejos, hay que actuar rápidamente. O si hay que reactualizarlos en función de... Exactamente. No estaba previsto. Y una de las cosas que ustedes decían, los bomberos, nosotros tenemos dudas ahí, no dudas sobre los bomberos que actuaron acá, sino que casi sin querer, personal, trabajadores, colaboradores nuestros tuvieron relación con otros, con gente que vino, en este caso creo que era de Morón que vinieron, pero no vinieron por el sistema de alertas que se tiene, cayeron. Pero quiere decir que los bomberos sí tienen un sistema. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estuvo el punto de desorganización? ¿Fue que sobrepasó todo o que algunas cosas no funcionaron? Bueno, hay que establecerlas tanto por la responsabilidad como cómo se hace para superarlas. También estaba planteado el tema del IPF, que esto fue una realidad, ¿no? Que con la gravedad de lo que significaba un desastre, también se priorizó que muchas dotaciones de bomberos actuaran ahí. Justo en el momento en que estaba haciendo lo peor. Esperemos que venga alguien de IPF a decirlo. No sabemos qué pasó tampoco. Claro. Nadie sabe. Sí, con un elemento. Es un punto muy importante, la hipótesis de catástrofe no está no existe innovación. La Plata de Definición Nacional tiene hace años instalado una hipótesis de catástrofe, que es la de tubería, que tendría dimensiones muchísimo más graves que las que tuvo su innovación, muchísimo más graves. Algunos hablan de mucha cantidad de personas muertas si no hay un dispositivo de alerta temprana que permita evacuar casi la mitad de la ciudad de La Plata. Con lo cual, también ahí hay un punto de alerta en pensar que, digamos, estamos bastante atrasados en hipótesis de catástrofes y en dispositivos porque ese día, si es como se dice que ese día ocurrió, el conflicto más grave podría haber sido la destilería de La Plata, no las inundaciones. Entonces, ahí la decisión salomónica, porque no lo vemos, la decisión salomónica se existió. Tampoco tuvo una previsión de evacuación de la mitad de la ciudad de La Plata. La decisión salomónica fue ahorrar energía, lo sabemos, lo digo, una compuerta para que esto no termine más. Nadie se arropa la mitad de la ciudad de La Plata. No parece que se explotó, la mitad de la ciudad de La Plata. Bueno, ahí en lo que dice Rolo, hay para nosotros un derecho a la verdad que hay que esclarecerlo. Nosotros no podemos sentenciar, nosotros hemos recibido cosas, pero hay que hacerlo en la forma que corresponde, la información de saber qué ocurrió. Si se tomó una decisión que salvó gran parte de la ciudad, bueno, discutámosla. Ahora, si no ocurrió y si no es así, también merecemos que se esclarezca el punto. O sea, el derecho a la verdad también se compone de esa parte. Nosotros con esto no queremos concluir, fue de tal manera porque por cómo somos nosotros en el tema. ¿Hemos recibido preocupaciones del tema? Hemos recibido. ¿Qué nos parece que hay que esclarecerlo? El punto. Alejandro, usted habló de los certificados de función fraudulentos y que era algo que ya no le llamó tanto la atención. Cuando estuvo el juez Arias acá, dijo una frase que a mí me pareció muy fuerte, pero que analizándola, él dijo que sí, que era real. Dijo que esta era una práctica de la dictadura. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, en términos de adjetivación, con esto no involucro a nadie de la comisión. Yo no me parece que haya que comparar la democracia con la dictadura. No soy muy proclive a eso. ¿Qué es la situación? Entre dictadura y democracia hay rupturas, pero hay continuidades. Entonces no es asimilar a dictadura, sino ver cuáles son las continuidades de ciertas prácticas que se tienen. Nuestras fuerzas de seguridad tienen un problema que es muchas veces se las demanda, que a veces nos escucharán a nosotros, son muy críticos, pero a veces el dispositivo está sobre el individuo, sobre el grupo, sobre el nicho corrupto de la policía. Nosotros pensamos otra cosa, que lo principal es la política de seguridad y quiénes son los mandantes, o sea, cómo se organiza desde el punto de vista político. Por eso siempre reclamamos el gobierno civil,
No, entendido eso, pongan un civil como jefe de la policía, porque eso es como nos critican a nosotros, es una cosa burda. Lo que nosotros decimos es todo un dispositivo de seguridad nuevo que en los civiles, en la política, en el gobierno civil del Estado está el centro. Ahora, en esas continuidades, que no es decir esto es como la dictadura, pero en esas continuidades hay sí elementos que tienen que ver con el arbitrio sobre la vida y la muerte y el registro. Pero a nosotros se nos parece más a una discusión que era lo que yo quería ejemplificar antes, es cómo se registra en el país, en la provincia de Buenos Aires. Las estadísticas, las formas de registro son enormemente débiles. Para decirles, la Argentina, para que tengan una idea, aunque no tiene que ver con esto, la Argentina tiene una obligación que los organismos internacionales, incluida la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sobre todo por el protocolo facultativo que firmó la Argentina de la Convención contra la Tortura de ONU. La Argentina jugó un enorme papel porque en el 2004, 2005, algo así, no me acuerdo ahora, lo firmó el actual gobierno. Eso permitió que una cantidad de países de la región y del mundo que miran mucho a la Argentina en la política de derechos humanos firmaran. Ustedes saben que un protocolo se pone en ejercicio cuando se reúnen una cantidad de firmas, 30 firmas como piso en este caso. Entonces se pone en ejercicio. Argentina jugó un papel destacadísimo. Entre las cosas que nos reclaman los organismos internacionales y que derivan de los protocolos que nosotros firmamos es el problema del registro que tiene que ver con la tortura, las violaciones, las vejaciones en situaciones de encierro. El registro que existe lo hace la Procuración Penitenciaria, un grupo de la universidad, el GESPI, que nos ayuda, y centralmente la Comisión Provincial por la Memoria. Ese es el principal registro que existe en este país. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que es muy bajo el nivel de registro. Nosotros discutimos mucho cómo se registra, pero no lo tenemos acá. Pero cuando nosotros entramos en el registro, ustedes van a ver que entramos a las cárceles para hacerlo, que no es una situación. Nosotros nos sentamos con los detenidos, con los presos, nos encerramos con ellos, no es que está la oreja del servicio penitenciario. Es un complejo redacción, ¿no es cierto?, de cómo se trabaja para tener todos los datos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo dato informativo, la Argentina está muy retrasada, la provincia de Buenos Aires también está muy retrasada en la capacidad de registro. Entonces, volviendo al tema original, acá hay prácticas de continuidades, hay irregularidades que tienen que ver con el manejo del dueño y la vida, ¿no es cierto?, para nosotros lo que es la autonomía de las corporaciones policiales o del servicio penitenciario, y una repetición de ese esquema. Entonces, si la forma de solución por indicación política o por práctica les decían a los familiares, consíganse un médico que le firme el certificado, porque si no pasan 2 días en la morgue y después para que se lo dé el juez 8 días, y entonces saltaban, ¿no es cierto?, todo procedimiento legal, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con la actuación de Atencio. Porque Atencio puede decir yo no di ninguna orden, pero también se tiene que hacer responsable porque no dio la orden. Tiene que haber una explicación de cómo fue la actuación. Lo mismo con Domí. Entonces, para nosotros están interpelados a dar respuesta. ¿No es cierto? Ese cuadro de situación puede tener que ver con órdenes o tienen que ver con prácticas reiteradas. De última, la policía también es una burocracia estatal que actúa por conductas reiteradas. Entonces, hay que analizar esa parte. ¿Cuál es el tema que nosotros planteamos? Si hubo decisión política, estamos frente a un intento de ocultamiento. ¿Cuál es la debilidad que tiene el intento de ocultamiento? Dice, ¿por qué van a ocultar? Si el drama brota por cualquier lado. Para nosotros, bueno, hay que analizar cómo fue. Y la segunda cuestión, si son prácticas, también se tienen que hacer los mandantes, se tienen que hacer cargo. Porque para eso uno es electo. ¿Y ustedes tienen una postura si hubo una decisión política de la provincia de un ocultamiento de la cifra? No tengo no tiene pruebas. No tengo ningún elemento para decir fue una orden. Sí que son responsables de las prácticas que lleva adelante la policía de la provincia. O sea, si un comisario da una orden, también hay una responsabilidad política. Quizás no sea la responsabilidad de falsedad ideológica, de cualquiera de esas cuestiones, pero hay una responsabilidad funcional. Nosotros, cuando les digo para que tengan una idea de cómo nosotros trabajamos la responsabilidad funcional, nosotros reclamamos cuando en una cárcel un penitenciario tortura a un detenido, hay una responsabilidad funcional y directa del jefe de la unidad. Hay una cadena de mando.
Porque si no es pensar que hay una manzana podrida. La idea de la manzana podrida siempre es, y bueno, aquel tipo, separemos la manzana podrida, cuando el problema es estructural y tiene que ver con las políticas que se desarrollan. Por eso hay que tener responsabilidades funcionales. Vos sos director de una unidad, hacete cargo de la responsabilidad. Entonces, vos sos el primer encargado que no se produzca eso. Bueno, en las prácticas policiales también. Entonces, no puede no haber una orden, pero también hay responsabilidad en la práctica policial. ¿Se entiende lo que quiero decir? En el ámbito provincial, sea la policía, sea salud, ¿y el registro de las personas también tiene responsabilidad? El registro de las personas hay que analizarlo en concreto. Digamos, si tienen una responsabilidad directa. O si hubo quien se hizo cargo de que las cosas se hicieran de determinada manera. Es un punto de la investigación. A mí me resulta difícil decir exactamente eso. Igual siempre en dimensiones grandes, cuando los efectos de vulneración de derechos o de la vida es muy grande, hay que tener cuidado con que no termine en el último escalón de responsabilidad. En el escalón solamente el directo, el que cumplió la misión, porque ese es el eslabón débil. Cuando nosotros cuestionamos la policía o la tortura, muchas veces se saca al individuo, no se modifica en la práctica ni en la estructura. Entonces, se construye sobre nosotros como si fuéramos un discurso antipolicial, cuando en realidad nosotros tenemos un discurso sobre las políticas de seguridad y los derechos humanos. Bueno, el debate público a veces es así, te ponen en un lugar para negarte. Bueno, son las reglas de juego. Aceptamos las reglas de juego, no tenemos manera de eludirlas. ¿Tenés número de desaparecidos todavía? No, ni vamos a trabajar nosotros sobre eso. Para nosotros es una obligación del Estado y de la justicia, no de la Comisión Provincial. La Comisión Provincial tiene una obligación por función de ayudar a las víctimas y de luchar porque el derecho a la verdad, que decía Sandra, en toda su magnitud, y trabajar sobre la vulneración de derechos. Ahora, sí, lo que trabajamos, ayudamos, llevamos para que se edifique. No nos parece que fuera tan difícil, como decía Sandra, el tema. Te cambio la pregunta, ¿están ayudando a víctimas de personas desaparecidas, a familiares de personas desaparecidas? Hemos atendido familiares, gente que está en la lista, gente que nos vino a traer que después fue reconocida en la lista, también líneas de investigación que acercamos a la justicia. Esas fueron nuestras líneas de trabajo. Y después asesoramiento, porque los asesoramientos a veces tienen que ver con la angustia enorme. Cuando hay una parte, que los que trabajamos en esa humanidad lo sabemos mucho, que es la necesidad de ser escuchados. El ser escuchado es reconocer la identidad del otro. Entonces, si el Estado no escucha, hay una negación del otro también cuando no escucha el relato. A veces solo angustia, pero es la angustia y es el reconocimiento al otro. Nosotros trabajamos esos temas. Es un tema de preparación, de enfoque que nosotros trabajamos para trabajar con las personas en esta situación. ¿Han escuchado sobre desaparición de un menor? Sí. Versiones, cantidad. No una, muchas. Nosotros no tenemos un elemento, hemos trabajado, investigado, preguntado, ido, venido, pero no tenemos un dato para decir tal. Y en nuestra cosa cuidadosa nosotros el relato urbano lo pasamos por la cuestión. Igual nosotros hacemos una reivindicación del relato urbano. No entiendan que para nosotros el relato urbano es símil, falsedad o engaño o cosas así. No. El relato urbano es cómo se vivió la inundación. Y en el relato hay otras cosas que no tienen que ver con la inundación, tienen que ver con el lugar que se ocupa. Entonces se mira de determinado lugar, el relato tiene que ver con eso. Incluso a veces la inundación mostró a determinados sectores que si no, las cámaras no iban, las cámaras de televisión, es el reconocimiento. El relato también tiene que ver con la importancia que le da a la sociedad. Entonces a los negados, a los que la sociedad no reconoce, mejor dicho, el Estado, ciertos sectores no reconocen, también hay una constitución ahí. Entonces, a veces hemos trabajado sobre escuchar. Versiones muchas, Una pregunta, pero traigo un punto del tema de los protocolos. Ustedes creo que como comisión estuvieron en diputados, en la comisión de... No, estuvimos charlando con ellos, nos van a citar los diputados, pero estuvimos trabajando con ellos. Vos decís que me parece fundamental el tema del protocolo. Te pregunto, a la comisión, ¿alguien le dio, le dijo qué protocolos utilizaron, cómo, cuándo, de lo Estado municipal, provincial o nacional? No. Todas veces esos protocolos o no existieron o si se llevaron a cabo realmente están en la comisión provincial.
Tal cual. No nos dieron. No los tenemos. Y lo que nosotros queremos hacer para esta discusión es nos parece a nosotros que hay que tenerlos. Y si son muy antiguos, tenerlos igual. Yo les digo, en la parte que nosotros llamamos hay protocolos policiales, que son antiquísimos, la utilización de la fuerza en la provincia de Buenos Aires. No las contestó, además. Fíjense en eso. ¿No les resulta sospechoso, refiriéndome a la pregunta que hizo el concejal, referente a los niños, ¿no les parece sospechoso de que no haya criaturas muy fallecidas? Sí, como sospechoso sí. El tema es que... no me cabe pensar de que no hay un niño fallecido. Es difícil. Concuerdo las situaciones. Ahora, desde el punto de vista de la función, el tema es cómo recoger y tener un panorama o que disipe la situación o que averigüe la situación. Por eso nosotros ponemos, lo que nos parece a nosotros, es que habría que trabajar sobre la situación de los dudosos, sobre la situación las muertes dudosas, sobre la situación de los indocumentados. Hay que trabajar sobre el relato en las escuelas para tratar de entenderlo, no para buscar una prueba en un pibito que está describiendo qué pasó, sino para hacerse una idea de dónde pueden estar los focos de actuación. Y lo que decíamos antes, un Estado más proactivo. En las casas fueron a golpear en cantidad de gente, lo que nosotros sabemos, del Estado municipal, del Estado provincial, de las facultades. No es una opinión, ni siquiera la conversamos nosotros. No sé si es el mejor método exactamente, de una dispersión que va de todos los lugares, sino la verdad que a nosotros nos hubiera parecido mejor que hubiera una acción estatal más conjunta, de organizar de ponerse al frente de la situación y decir, bueno, vamos, ¿por qué no organizamos así? Y no pasó, digamos. Entonces, por eso quedan las sospechas. ¿Cómo puede ser? La ciudad tiene muchos relatos urbanos que nos llegan. El problema es que nosotros no tenemos ningún elemento de prueba que indique, bueno, vamos a tal cosa. Y algunas cosas las buscamos. Información que nos llegó, lo chequeamos, por el estilo. Cuando lo prohibieron en su momento a Arias y a Altar, ¿vos pensás que también se podía haber escondido algo o el miedo de esto de encontrar o atrasar? Digamos, yo puedo pensar un montón de cosas. Ahora, hay un hecho que para mí eso es una conducta ilegal y construyó vamos a llamarlo así, como un muro para que no sea transparente la cosa. Después, vos podés discutir tu sospecha de por qué hicieron eso. Bueno, uno puede construir a partir de eso. Entonces, sobre el hecho a nosotros nos corresponde decir una conducta ilegal de no permitir que un juez entre. Es medio insólito, ¿no? Y la segunda cuestión es, bueno, objetivamente construyeron un muro de falta de transparencia. Ustedes oscurecieron la situación. Entonces, todas las sospechas que hay de qué había dentro, sí, cuántos, esto, el otro, se legitimaron cuando no dejaron entrar a un juez. Eso es lo que no. Ese es el hecho concreto. Después, da para distintas interpretaciones. Yo puedo insistir, el dato de 6 niños muertos, ¿por qué municipio? O sea, el tema No, que está parado. No, en el municipio no. Eso, hay datos de lo que se reportó. También lo que se cuestionaba. El asentamiento de los cuerpos que no hayan llegado. Esa es la sospecha. Los datos del municipio y del cementerio nosotros los pedimos, los vamos a tener en breve, todo, pero el cuestionamiento es desde que se toma el cuerpo. O no se mostraron los cuerpos, o hubo... Nosotros tenemos jurisdicción dentro de la memoria judicial, el municipio primero. Pero hay... Bueno. Ahí tienen cuestionamiento. No tengan los cuerpos que estén ahí y no han salido... O sea, si entraban al cementerio sería. Bueno, si entraron al cementerio, obviamente lo tenemos que Con la tener. incineración también. La pretensión de incineración, digamos, en todo lo que es la gestión de No, estamos hablando no solo sobre niños, obviamente es importante, sino si hubo más gente, ¿no? Si no hay, o sea, si no hay en las porque eso es toda información que produce el Estado. Sí, Ese sí. es el tema. Entonces, si no está esa información, el municipio no la tiene, el cementerio no, no está, y si se sigue sospechando, bueno, ¿cuál es la investigación? No, el dato
del cementerio está lo que ponía en dudas también el juez Arias, tiene que ver con el estado que llegan esos cadáveres con muchos certificados de función truchos, digamos, o con otros, no, exacto, apócrifos, que muchos cadáveres registrados en el registro de las personas no vinieron a La Plata, está en otros distritos, bueno, y una serie de cuestiones que no alcanzan con los datos de las muertes que hay en la ciudad, nada más del 2 en adelante, que eso sí está. Pero si a partir de eso... ¿Cuántos? Hay estadísticas. ¿Cuántas muertes eso sí. en situaciones normales ocurren? ¿Qué porcentaje de niños en general, como para uno poder ser sospechoso de que justamente en esta fecha no hay ningún... O sea, digo, hay ciertas... En estadística sí lo tiene el municipio. Ahora, sobre lo duro que vos decís, no. Perdón, ¿cuál es el dato? No, el dato, ya votamos el expediente para que nos informe por escrito la semana pasada. Sí, sí. No, yo no sé el número. Nosotros solicitamos la información por escrito a las autoridades del cementerio. Incluso lo votamos por el consejo para que venga por el informe. Acaba de decir, el dato ya lo tienen. No, el cementerio lo tiene, no lo tenemos nosotros. Y lo que dice la señora... Perdón. Estadísticamente es casi imposible que no haya niños. Por datos estadísticos, toman el catástrofe de similar características. Eso lo puede contratar la unidad de humanidades, la carrera de sociología, están haciendo un trabajo al respecto, la Dirección Provincial de Estadística. Me parece que se debería trabajar en eso. Y el municipio, en este caso, esta comisión que estamos ahora, tendría que hablar al respecto, como también tendría que el Comité de Emergencia Municipal pasarle a la Comisión de la Memoria el protocolo de acción que tuvieron el 2000. Yo la verdad que coincido, el protocolo municipal está. Coincido desde el punto de vista que estadísticamente es un milagro de Dios que no haya muerto nadie, ningún nene, o sea, la única razón, Dios sacándolo así del agua y poniéndolo al costado, estadísticamente hablando. Ahora también tengo que ser de la parte humana, a mí me cuesta creer que una madre, una abuela, una tía no esté reclamando. Ustedes salieron todos los medios de comunicación. A mí, yo creo que a mi vieja, si me pasa algo, aunque le pongan un palo verde y le cambien la casa que está al lado del arroyo y le den una casa en Puerto Madero, no se la banca igual y diría, mi hijo se murió ahogado. Entonces, ahí, no sé, no. Ahí me parece que como que confronta la estadística esa que con la realidad humana de las personas. Que ahí es donde digo, uno dice, bueno, pasó un milagro, puede haber sido otra visión. Ahora, pero yo le decía, perdóname Rolo, pero quiero hacer una cosita nada más, pero mirando para adelante, pero en el mismo sentido. ¿Cuáles son los elementos que habría que cruzar? No discutamos qué nivel municipal, estatal, provincial o nacional. Nosotros tenemos, por un lado, las estadísticas, la comparación de estadísticas. A nosotros se nos abre ahí un dudoso, o sea, el primer dudoso, es decir, no hay cantidad de chicos, estoy hablando de niños en este caso, hay que fijar, hacer un recorte. Uno dice, bueno, en situación, entre comillas, normal tal cosa, en situación, en esta franja, tal otra. Comparamos la primera cuestión, coincide, no, hay más. Bueno, hay un elemento donde buscar. No es que esté aprobado ya, yo lo que digo es, hay un primer elemento donde buscar, el primer cruce de información estadístico. El segundo cruce, ¿no es cierto?, es las que parece ser uno de los temas centrales, como es las cremaciones. Bueno, la información de cremación acá y en los distritos alrededor. Ustedes no tienen injerencia, pero pueden preguntar. La comisión de la Cámara de Diputados me imagino que preguntará eso, porque es lo básico, ¿no? Entonces, es decir, toda la zona, más Verazategui, más Quilmes, más no sé cuántos más. Bueno, ahí tenemos otro repaso. ¿Cuáles fueron las cremaciones? ¿No es cierto? ¿Cuáles fueron los cementerios donde se entregaron, donde se pudieran haber llevado? Entonces, hay una parte que puede ser relato urbano. Vamos, lo ponemos como hipótesis no probada y podemos ir a buscarlo. Para nosotros es información estatal que está en distintos lugares. El problema es que el Estado tiene que ser capaz de articular de alguna manera para decir, bueno, esta es la información y trabajemos sobre esto. A nosotros, por ejemplo, lo del protocolo del municipio nos vendría bien tenerlo, ¿cierto? Si ustedes después pueden acercar, sería bárbaro, porque nosotros vamos a ir sumando los protocolos. Digamos, seguirán las discusiones. Nosotros siempre proponemos algo, lo proponemos también en la mesa de trabajo. Nosotros en nuestra mesa de trabajo proponemos zona de discusión en el sentido de a ver cómo... Después hay otros lugares para otras cuestiones, digamos, porque va a haber, es lógico que se discuta en lugares públicos responsabilidad. Nosotros
queremos construir un lugar donde podamos discutir esto sin problema, es decir, che, ¿cómo hacemos para conseguir este dato? ¿Cómo hacemos para conseguir aquel y aquel? El concejal Luzardo tenía una pregunta. Contemplaron el efecto dique sobre el tema de la autopista, que me parece que ahí hay un punto que... Hay un punto. Mira, lo que hicimos nosotros, escuchamos a algunos entendidos, no es que nosotros nos ponemos a discernir sobre eso. Y hay quienes dicen que tuvo un efecto y otros que dicen que no es tanto el efecto de la cuestión. ¿Qué nosotros hacemos en esto? Como un hincapié de decir, bueno, ¿cuáles son los informes? Y nosotros creemos en esto que las facultades nuestras, las de la Ciudad de La Plata, podrían ayudar a tener una apreciación más técnica. Después está la evaluación de la respuesta técnica, pero para nosotros es importante eso. ¿Qué puede pasar también? Que no va a ser el primer caso que, no lo digo, no lo entiendan mal las facultades, pero que necesitemos otras fuentes también. Bueno, se puede encontrar otra fuente que no son las facultades sobre la discusión en concreto y sacar una conclusión. Esa conclusión nos tiene que ayudar a pensar otras cosas, ya no solo en el municipio de La Plata, sino en otros distritos que están en la zona que da con el río, algunas obras que se están discutiendo. Van a afectar si hubiera otra nueva situación que no sea exactamente igual a esta, sino la sudestada, esto. ¿Qué es lo que pasa con los barrios que están más pauperizados en esa zona? Y ustedes saben que hay un montón de discusiones alrededor de la costa, no digo de ustedes, sino de Avellaneda, de Quilmes, de Berazategui, que están en discusión. Nosotros, organizaciones que tienen que ver con el ambiente, se nos plantean esos temas. Y plantearon mucho a partir de lo que pasó acá. Yo les doy un dato, en sus inicios la autopista era un viaducto, o sea que si era un viaducto de sus inicios, yo creo que se tendría que haber mantenido. Se va a mantener así. Así que ahora construyó una pared, digamos. Tal cual. Y se ve, hay fotos satelitales que demuestran eso. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bueno. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu presencia, a Sandra también y a Rodrigo, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativa.